Hola, ¿qué tal? Soy el maestro Gerardo González Trujillo y les voy a explicar qué es un marco teórico y cómo desarrollarlo. Un marco teórico es una investigación en la cual nosotros vamos a generar una inmersión en un fundamento teórico que va a dar soporte a la variable de investigación, a tu fenómeno, al contexto en sí de tu proyecto. En este sentido, el marco teórico es un componente esencial si lo vemos desde una perspectiva sistémica, es parte de un producto a su vez en una categoría mayor, que es el entregable. El marco teórico es un contexto también artesanal, porque al final de cuentas va a depender del investigador definir la extensión de párrafos, de citas, de ideas sobre estas variables y fenómenos, sobre todo también la lógica y coherencia en la cual se ha desarrollado. Entonces el marco teórico va a dar sentido a fenómeno estudiado y la relación que hay con el contexto, reitero, las variables, las palabras clave, responde también a la pregunta de investigación, es muy importante, y la relación que hay desde la hipótesis y hasta el objetivo. Yo no puedo hacer un marco teórico si no tengo identificado el objetivo, las variables, las preguntas de investigación, que son muy importantes, porque son mi punto de partida. No se trata de agarrar y hacer investigaciones sobre conceptos, sobre variables, de una manera abierta. Se tiene que estructurar, tiene que haber un esqueleto donde yo pueda tener un capítulo, subtemas del marco teórico para darle forma. Y esto le va a dar coherencia a mi investigación y va a dar soporte a los resultados que obtengo desde un contexto teórico y fundamentado. Cuando tú vas a definir tu marco teórico, tienes que estructurarlo, hacer un esqueleto con un temario o contenido para que sea tu guía en la investigación y no incluyas contexto o información o una investigación que no tiene que ver o no es relevante para tu proyecto, porque si no vas a hacer un marco teórico muy extenso, pero realmente no te va a servir para el propósito de tu investigación o no le va a dar soporte a las palabras clave, a los fenómenos o variables a investigar. Entonces, yo aquí tengo definido ya mi estructura de mi investigación porque a mí me sirve en este ejemplo, ¿no? Tengo aquí mi primer capítulo del marco teórico que hablo del sistema fiscal y hacendario, pongo los subtemas y entonces yo ya estaría empezando a investigar información relevante a este subtema y así respectivamente hasta concretar mi marco teórico. Entonces, esto es súper importante. Es importante establecer cuáles son las fuentes confiables y los tipos que hay. Tenemos fuentes confiables en fuentes primarias. Una fuente primaria, y aquí discrepan muchos autores, hay quienes dicen que una fuente primaria es la exposición directa documentada sobre alguna entrevista con alguna persona, donde yo tenga un campo de investigación directo, y sin embargo hay autores que comentan que una fuente primaria también se consideran libros, artículos, tesis, disertaciones de en sí cuando es una primera vez que se exponen en un contexto científico o académico. Hay quienes dicen que lo previo son fuentes secundarias. Sin embargo, bueno, al final de cuentas son fuentes confiables. Libros, sobre todo que tengan ISBN, son fuentes confiables. También hay libros electrónicos que se consideran como fuentes confiables. Ya una fuente secundaria y terciaria es cuando ya se ha utilizado la exposición documentada de algún libro, de alguna investigación, de algún artículo y se ha replicado en otras fuentes. Sin embargo, sigue teniendo un carácter empírico. Se considera y le da mayor peso cuando son fuentes primarias y secundarias, dependiendo la discrepancia que hay entre autores, entre qué es fuente primaria y secundaria. Pero bueno, si es un libro, básicamente, alguna disertación, está avalado como una fuente confiable. Lo que no es una fuente confiable, y es muy importante, sobre todo cuando son fuentes en Internet, los blogs, las wikis, sobre todo Wikipedia, alguna página empresarial, no necesariamente si yo quiero buscar un concepto y me aparece dentro de una página de empresa, quiere decir que es una fuente confiable porque la información la expone una persona, una empresa, aunque tenga todo el conocimiento, pero no está avalado necesariamente por alguna entidad o por algún organismo o bien por alguna referencia bibliográfica confiable como las fuentes primarias o secundarias que les mencioné hace un momento. Entonces hay que tener mucho cuidado en esto. ¿Qué debe tener un marco teórico? Tres elementos principales: teorías o modelos teóricos, definiciones conceptuales de las variables que son muy importantes, investigaciones recientes. También es importante no extendernos en la cronología,
sobre todo cuando son temas o fenómenos que demandan investigación más reciente y no tan alejada de la época. ¿Por qué se requieren teorías en un marco teórico? Porque al final de cuentas una teoría va a dar una explicación o una propuesta que va a dar sentido a algún fenómeno estudiado. Asimismo, si es un proyecto o una investigación exploratoria, puede dar sentido a algún antecedente. No necesariamente tiene que estar plasmado cuando es una investigación de la cual no hay mucha información y bueno, se requiere de este tipo de investigación exploratoria, pero si es una investigación descriptiva, si es una investigación correlacional, seguramente hay muchas fuentes sobre el tema o fenómeno a estudiar dependiendo de lo que tú busques. Aquí están viendo un ejemplo de un marco teórico ya terminado, en el cual trata de un proyecto de diagnósticos centrados en desarrollo organizacional. Por lo tanto, requiero palabras y conceptos clave como empresas, definición de organizaciones, entre otros afines, que me van a dar sentido a mi investigación. Tenemos dos tipos de citas, aquellas que son literarias, son aquellas que se toman textualmente de una obra, de una fuente confiable. En este caso aquí tengo una, va entre comillas, cuando son máximo 40 palabras. ¿Ok? Cuando pasan de 40 palabras, entonces tiene que ir todo en un párrafo aparte, con una sangría de 1.25, todo el texto, todo ese párrafo, toda la idea. Y en el caso de estas citas, cuando son 40 o menos palabras, se incluye entrecomillado, pero va dentro del mismo párrafo. ¿Ok? Ahora bien, tengo dos tipos de citas, como les comentaba. Lo que es la cita, el parafraseo, es otro tipo de cita. Cuando tomo ideas de un autor, pero expongo una redacción con mi propio lenguaje, con mis propias palabras, pero sí respaldado por la idea que expuso un autor o un conjunto de autores. Aquí no es necesario ponerle entrecomillado. Si de repente en un párrafo nos encontramos que hay una cita, pero no viene el entrecomillado, se entiende que es un parafraseo. Ahora bien, cuando es un autor, se tiene que poner únicamente el apellido, el año, así como están viendo, y el paginado. ¿Ok? Cuando son dos autores, se tiene que poner así Jones y George. Este es un ejemplo, son apellidos, el año y de igual manera la página. Donde entra un poco más la complejidad es cuando son tres o más autores. Porque cuando es un autor solo es el apellido paterno, al igual que cuando son dos autores. Pero cuando son tres o más se tiene que poner apellido paterno y la inicial del nombre o las iniciales de los nombres, como están viendo aquí. Aquí tengo el apellido Strickland, tercero, coma, y las iniciales de los nombres AJ, por ejemplo. En este caso, cuando son tres o más autores, en la primera citación se tienen que mencionar a todos, a todos. Cuando se vuelve o tú vuelves a utilizar esta fuente para otras citaciones, entonces solo se va a poner, como están viendo en este ejemplo, el primer apellido del autor principal o del primero enunciado en la obra, seguido de las palabras et al, que significa y otros, el año y el paginado, ¿ok? Así es como se tiene que estructurar. Siempre que sean tres o más autores, aquí sí se mencionan con apellido, con las iniciales del nombre o nombres. ¿Ok? Cuando vamos a citar, tú puedes hacerlo también de dos maneras, ya sea en forma parentética o en párrafo. La cita parentética es cuando después de que tú expones una cita, ya sea literario o parafraseo, luego inmediatamente se abren paréntesis y colocas el apellido del autor o autores, el año y la página, todo dentro de un mismo paréntesis. Aquí tengo, por ejemplo, una cita narrativa, en la cual dentro del mismo párrafo, antes de exponer la información de la cita, estoy mencionando al autor o autores. Se pone después entre paréntesis el año y añado dice o dicen que, dependiendo si son uno o varios autores, y posteriormente se expone la idea. ¿Ok? Aquí tengo un ejemplo de una cita narrativa en la cual estoy hablando del desarrollo organizacional. Entonces, empiezo primero por el apellido, es solo un autor, se apellida de Faria, el año, dice que, se abre el entrecomillado
y es una cita literaria, pero desde una forma narrativa. Expongo que no pase más de 40 palabras y al final pongo el paginado. ¿Ok? También se puede hacer así. Entonces, ya sea que tú cites de una forma narrativa como la estás viendo, o la primera enunciada y mencionada, que es una cita parentética, es de igual de válido. Cuando tengo más de 40 palabras, como les comentaba, toda la cita y la información va en un párrafo aparte. Se tiene que reducir 2 puntos el tamaño de la fuente y todo el párrafo tiene que estar con una sangría de 1.25. ¿Ok? Para que tú puedas exponer un párrafo o un conjunto de párrafos con sangría de 1.25, tienes que irte a la barra de herramientas y te vas en donde está el párrafo. En mi procesador de textos te vas a este botón donde dice párrafo, en este botoncito, y entonces vas a ponerle sangría de 1.25. ¿Ok? Y automáticamente todo tu conjunto de información va a estar en 1.25. Al final, muy importante, al final de tu exposición de cita de más de 40 palabras, tienes que poner la página. ¿Ok? Muy importante. Ahora, ¿cómo sabes si son más de 40 palabras o menos de 40 palabras? Simplemente seleccionas un conjunto de caracteres y en el procesador de texto que estás viendo, te colocas en la parte inferior. Aquí en la parte inferior tengo seleccionadas 71 palabras, entonces por lo tanto es una cita que tiene que ir en un párrafo aparte. Aclaro, no lleva entrecomillado. Aunque sea una cita literaria, cuando son más de 40 palabras no lleva entrecomillado, pero tiene que estar en esta estructura a fuerzas. Si es parafraseo, no hay problema que se extienda de más de 40 palabras y no tiene que ir, no va de hecho en un párrafo aparte. ¿Ok? Entonces es muy importante que entiendas esto. Y así es como tú haces tu estructura. ¿Queda claro? Ahora, vamos a pasar a otro tema. En el caso de las notas, tanto para tablas, figuras o gráficos, se ponen en la misma estructura. Te voy a dar un ejemplo. Cuando tú utilizas una tabla, figura o gráfico de una fuente de internet, el formato APA como tal, en la nota tienes que poner nota en cursiva, se pone un punto y le pones recuperado de, siempre y cuando la tabla haya sido literal extraída de la fuente. Si tú le modificaste algo, algún contexto o le añadiste, se tiene que poner entonces adaptado de. Se pone el título del artículo, coma, apellido del autor, primera inicial del autor, día, mes, año, recuperado de, se pone dentro de la misma nota de la tabla, gráfico fuente, la página de internet o la URL. ¿Ok? Aquí está un ejemplo como tal. Y en la referencia, al final en la bibliografía, donde tienes que establecer las referencias, tienes que poner la referencia, y muy importante, todas las referencias van con una sangría francesa, es decir, la primera línea no lleva sangrado, las demás sí llevan sangrado, es decir, a la inversa. Lo tienes que establecer igual con el apellido del autor, autores, la inicial, se pone la fecha, se tiene que poner, en este caso, puedes poner nada más el año, no tienes que poner forzosamente el día o el mes, puede ser entre paréntesis el año, y pones el título como tal, recuperado de, y la página URL. Muy importante, aquí la estructura como tal de la referencia tiene que ir en cursiva. ¿Ok? Lo van a ver en un momento más. Pero esta es la estructura cuando son tablas o gráficos de internet. Cuando son gráficos, tablas tomadas o figuras de un periódico, de igual manera, tienes que poner todos los autores, tienes que poner la nota de la misma manera, los autores o el autor, solo que aquí después del año tienes que poner el nombre del periódico, una coma, el volumen, y el número de página. Página, cuando son varias páginas se tiene que poner PP, muy importante, ¿ok? El paginado va como PP. Cuando es una página es solo una letra P, ¿ok? También en el desarrollo del marco teórico. Muy importante, ¿eh? Cuando son dos o más páginas tomadas, se tiene que tomar PP. Y bueno, en la referencia de igual manera, así como lo están viendo, tiene que estar la estructura.
¿Ok? ¿Qué significa este 43:1? Significa el volumen, con el nombre del periódico, aquí está, Revista Latinoamericana de Psicología, el volumen, y también se puede añadir como tal el tomo, por ejemplo, ¿no? Y las páginas. En el caso de las tablas o figuras que son tomadas de libros, tienes que poner la misma estructura, igual nota, punto, nota va en cursiva, y al final del paginado tienes que poner el país y la editorial. No es necesario que me pongas la ciudad, puede ser México, después de página 107 puedes ponerle coma, si fue una referencia publicada en México o impresa en México le pones México dos puntos y a lo mejor ya le pones la editorial McGraw-Hill o Cengage, etcétera, ¿no? Y aquí te estoy mencionando algunos ejemplos, entonces toda tabla o figura que tú realices tiene que estar desarrollada de esta manera, ¿ok? Esto va al calce como notas. Así como lo estás viendo, aquí estoy poniendo recuperado de INEGI 2019, entre comillas viene el título de esta publicación, que es de ENAPROCE, y ahora sí, pongo INEGI, comunicado de prensa, fue el 448-19, el año, y bueno, pongo el paginado al final, página 2. También en las tablas, dentro de las notas, tú puedes añadir información adicional complementaria a la información que está en la tabla, previo a la referencia. Yo aquí puse nota, tope máximo combinado, igual, cierta información relevante para entender esta tabla, y ya después le pongo un punto, y ahora sí ya expongo recuperado de, y pongo la fuente. Recuerda, cuando es una tabla que tú modificaste, le vas a poner adaptado de. Si es una tabla tomada de forma literal, le vas a poner recuperado de. Aquí tengo una figura y voy a ejemplificar la nota que tengo aquí. Pongo nota, pongo información adicional que yo considero relevante para entender esta figura, la cual dice habilidades y niveles administrativos. Esto en sus figuras o tablas pueden omitirlo e ir directamente a la referencia. Sin embargo, lo voy a dejar y ya pueden poner recuperado de, se pone entre comillas, administración, este es el título de la obra, pongo el autor, pongo et al porque previamente ya había citado a este autor, la página y después pongo el país de la impresión y la editorial. Muy importante, tanto tablas, figuras tienen que estar en esta estructura con sus respectivas notas, ¿ok? Bien, ¿qué sucede si tú desarrollas una tabla, una figura con base en tu análisis documentado? Entonces, de igual manera, pones tu tabla en la secuencia negrita, el título de tu tabla, de igual manera con las 3 líneas que te comenté, nada más. Y entonces, como nota quedaría nota punto, fuente 2 puntos, elaboración propia. Así de sencillo. ¿Ok? Una vez que hayas definido las tablas y figuras, tienes que añadir la relación dentro de tu índice. Al final de tu índice, después de que hayas expuesto los capítulos y subtemas, tienes que añadir también un índice de tablas, así como también de figuras, con la relación del número de página en el que se encuentran. Aquí no lo tengo, porque todavía estoy acomodando algunas cuestiones en ese ejemplo, pero sí tienes que añadir la relación también numérica de la página. ¿Ok? Al final de tu proyecto de investigación, se expone lo que son las referencias y en un formato de sangría francesa. La sangría francesa establece que la primera línea no lleva sangría, ya la segunda y tercera o demás sí llevan sangría de 1.25. De igual manera tú seleccionas el contexto o el texto de tus referencias, te vas al botón de párrafo y aquí en sangría francesa estableces 1.25. ¿Ok? Para que queden en esta forma. Va en orden alfabético y pues básicamente la estructura es poner las iniciales y básicamente expones el apellido o apellidos de los autores, su inicial o iniciales, el año, el título de la fuente o el tema de tu referencia, se pone en cursivas, se pone el país y se pone la editorial. Cuando es página de internet, de igual manera se pone en cursiva el título, pero en vez de poner el país y la editorial, se pone obtenido de
El Economista, en este caso, 2 puntos, y se pone la página de internet completa con la URL. Cuando son más autores, como se ha mencionado, se pone el apellido de un autor, la inicial. El apellido del otro autor, la inicial del nombre o nombre. Si tienen 2 nombres, se tienen que poner las 2 iniciales. Y de igual manera se pone el título de la obra en cursiva, el país y la fuente confiable. ¿Ok? La editorial de la fuente. Entonces, por mi parte sería todo. Yo espero que este tutorial les haya servido como guía para hacer marcos teóricos y sobre todo que entiendan qué es un marco teórico. ¿Ok? Entonces, yo les agradezco por su atención y pues estamos a la orden. Saludos cordiales.